querido amigo, querido oyente de Ventana Evangélica, una semana más estamos con vosotros. Y la verdad que, bueno, hoy tengo el honor de presentaros un hombre que ama el Evangelio, un hombre que no lleva pocos años, que hace que conoció al Señor, un hombre al cual Dios ha tratado con su vida, y un hombre que, sobre todo, un hombre amante de Jesús, evidentemente, y amante también del mundo de la Reforma. Y normalmente ya sabéis que nosotros sobre el 31 de octubre la Iglesia Evangélica pues solemos celebrar el Día de la Reforma Protestante. Y aquí en Jerez también, en este mes, como ahora comentaremos, vamos a tener una exposición importante en los claustros de Santo Domingo, el cual comenzará el 18 del presente mes, el 18 de octubre. De todo lo que se va a exponer, hablaremos con nuestro invitado a cual, como acabo de comentar, un hombre que ama profundamente al Señor. Él es José María Gómez Villalón. Él es cofundador del Fondo Histórico del Evangelio en Sevilla, y él es, como me dice él es un discípulo de Jesús y un hombre que también ha escrito muchísimos libros. Vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano José María. José María, bienvenido. Muchas gracias, Antonio. Que bienvenido por estar en Jerez, por desplazarte a esta ciudad, y es para nosotros un honor de tenerte entre nosotros. Y gracias. Y también como Fondo Histórico del Evangelio en Sevilla, que de alguna manera represento como cofundador del mismo, es un privilegio poder colaborar tanto con la fraternidad de iglesias evangélicas locales, de las cuales tengo entendido que tú eres el coordinador, así es así, ¿no? Así es. Como con el Ayuntamiento de Jerez, que ha dado también estas facilidades para celebrar conjuntamente esta exposición que se va a llevar a cabo y que tú acabas de anunciar. Así que estoy también gozoso por ello. Me alegro. Antes de hablar de lo que la fraternidad, como tú bien acabas de comentar, ¿no? Vamos a organizar aquí en nuestra ciudad, ¿no? Una exposición importante, ¿no? Que el Fondo Histórico gentilmente nos ha cedido el material. Me gustaría conocer tu persona, José María, y ¿no? Para las personas que nos pueden estar oyendo y para las personas que nos pueden estar viendo, ¿no? ¿Qué tiempo hace, José María, que conociste al Señor? Empezaré, como decías, conocer tu persona. Me remitiré al principio hasta llegar hasta ahí. Perfecto. Simplemente, como he dicho antes, por supuesto, discípulo de Jesús por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios, por lo que soy, quien soy, discípulo de Jesús, y luego están las cosas que hago, en las que el Señor me permite que haga, como es escribir varios hechos de su fidelidad que se han plasmado en distintos libros que se refieren a distintos lugares del territorio, mayormente andaluz. Cada uno tiene que amar al lugar de su pueblo de nacimiento. El mío es La Antejuela, en la provincia de Sevilla, 4.000 habitantes en la actualidad, cerca de Osuna, de Écija, de Marchena, de Fuente de Andalucía, y bueno, casi en el corazón de Andalucía también, porque a raíz de lo que he investigado, me he dado cuenta que el centro de Andalucía es Cabra, precisamente es Cabra, pero en fin, no está muy lejos de Cabra. Vale, puedes seguir preguntando lo que quiera, o sigo yo hablando. No, sencillamente sí, no, por supuesto, porque vemos que ya eres un hombre también, ¿no? Con un hombre avanzado en edad. Y vemos que también, bueno, lo sé, evidentemente, lo que hace ya muchísimos años que conociste, o más bien, que fuiste conocido por Dios. Muy bien, así se habla. Así se habla, que todo es obra de Dios. Ya desde pequeñín, de 10 años, me hacían unas preguntas que para mí eran muy importantes. Si Dios hizo al mundo de la nada, ¿y a Dios quién lo hizo? ¿La nada? De la nada, nada sale. ¿Eso cómo va a ser? Me formaba un cacao mental que no veas. Total, a lo largo de mi vida pasaron diversas circunstancias hasta que llegó un momento en que verdaderamente no le encontraba sentido a mi existencia, aunque fuera muy joven,
no entendía el propósito de la vida, ¿para qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Y tú puedes tener 15 o 17 años, pero puedes estar en un sentido amargado por no encontrar respuestas a preguntas que a ti te pegaban muy fuerte. Y fue por ahí lo que una noche, en casa de un amigo, vi uno de los cuadros relativos de pintura, relativos a la Última Cena. No sé si era de Leonardo da Vinci o de quien fuera. No me acuerdo, no sé ni me acuerdo muy bien quién fue el autor. Pero lo cierto es que vi que había allí un hombre como descansando junto al pecho de Jesús, allí. Y en aquella época yo andaba con muchos problemas de tipo nervioso. Y que conste que me había educado, entre comillas, en colegios religiosos. Estuve estudiando en Bonanza, un barrio de Sanlúcar de Barrameda, y de hecho la reválida de cuarto la aprobé aquí en un instituto de Jerez, no sé si se llamaba Padre Coloma, si ha habido algo de eso. Sí. Ahí. Pero bueno, no tenía ilusión en la vida, ninguna. No le encontraba sentido al porqué de mi existencia. Y viendo aquel cuadro del que descansaba, como andaba con problemas nerviosos, me dije, ¿quién pudiera descansar? ¿Quién pudiera descansar como está descansando ese junto a Jesús? Pero yo mismo me hacía la pregunta, ¿pero Jesús verdaderamente existió? ¿Existió verdaderamente Jesús? Pues, hombre, seguramente existió. También Franco, también personaje histórico, pero... Y entonces, en aquella época que estaba de muchas luchas y muchas inquietudes, mi novia, que vivía allí cerca, en la estación de Ojuelos, Marchena, me dice, ¿qué te regalo por el día de tu santo? Como se llamaba antes, Día del Santo. Ella me regalaba una corbata, como era habitual y tal, o un bote de colonia. Pero yo tenía tantas inquietudes que digo, búscame una Biblia. Y va mi novia a Marchena, del campo va a Marchena, y me consigue una Biblia, una de revisión católica, una Biblia, en una mercería. Toma ya. Eso digo yo. ¿Había Biblias en España? Hombre, había Biblias en las iglesias evangélicas que existían entonces, porque el Señor siempre ha tenido sus remanentes y siempre lo ha tenido. Pero en un pueblo de 4.000 habitantes, en otra iglesia, Biblia al alcance del pueblo, ni mijita, para nada. Y entonces me trae mi novia una Biblia. Y aquello fue un puro descubrimiento. En esto que conocerán todos que soy mis discípulos, si tuviéramos los unos con los otros y tal. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Esto qué es? A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Qué es esto de ser hijo de Dios? Y investigando. Estaba de acuerdo con todo lo que leía, pero no entendía la mitad de las cosas. ¿Qué es esto de ser hijo de Dios? ¿De qué año hablamos? Pues estamos hablando... Como tengo 74 y soy diabético, tienes que ser un poquillo paciente conmigo, pero estoy hablando, vamos a ver, quizás, se me va la olla, quizás en el año 64, por ahí donde empecé con esta Biblia que me consiguió mi novia. Pues hace exactamente 55 años. 55 años. Exacto. Pero claro, después de eso, gracias, pero después de eso tuvieron que pasar todavía más cosas, porque yo estaba de acuerdo en todo lo que estaba leyendo, incluso a mi novia le leía a veces, total. La cuestión está, que un día, durmiendo en la era, porque soy hombre de pueblo pequeño y de campo también, durmiendo un día en la era que ya es muy difícil encontrar en España, pero bueno, al menos en la parte de mi pueblo y tal. Pues simplemente miré al cielo, pero con el corazón quebrantado por la carga de mis pecados. Miré al cielo, no dije nada, miré al cielo, pero sí noté que la paz de Dios, que nunca había tenido paz ninguna, de ningún tipo, la paz de Dios
la dulce paz de Dios entró en mi vida totalmente. Jesucristo, el Hijo de Dios, mi Salvador y mi Señor. Ese momento, aquel día, nunca lo podré olvidar. Incluso compuse una canción, porque dentro de las habilidades que el Señor me ha dado, entra no tanto lo de componer, sino como lo de ser un poco poeta. Pero sí compuse una canción, aquel día que fue tan maravilloso, aquel día nunca lo podré olvidar. Aquel día fue cuando a mí vino Cristo y me libró de la oscuridad. Ya ni me acuerdo de la letra, pero vamos. Pero no se me olvida aquel día. Qué bueno. Luego, a partir de ahí, esa fue la semilla que cayó dando la paz celestial. O sea que, en definitiva, lo que tu corazón deseaba, de buscar la paz que tú decías antes, vino a tu vida. Porque Cristo es la paz. La auténtica, la verdadera. Él dice, mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no doy como el mundo la da. El mundo no puede entender esa paz. Para entender esa paz, solo puede ser cuando tú conoces a Cristo en tu vida como tu Salvador personal. Y bueno, a partir de ahí pasaron ya muchas cosas que no viene al caso, pero al cabo del tiempo, estando yo en el servicio militar, estoy allí escribiendo en la batería, estoy escribiendo a máquina y veo que entra un soldado que nada más entrar, lo miro y digo, este es de Dios. Le vi como un brillo en los ojos, en la mirada, digo, esto es de Dios. Y viene y se sienta al lado mía. Y ahora veía yo que en su bolsillo llevaba un Nuevo Testamento pequeñito que luego descubrí que era de los Gedeones. Los demás soldados le hacían muchas preguntas, pero sí, protestante y tal, pero bueno. Pero yo no le hacía ninguna porque yo me había empapado ya del contenido de la Biblia que me había regalado mi novia, que había encontrado en Marchena. Pero ahí, a partir de ahí ya empezamos una amistad y bueno, pegando salto. Al final llevé a la Iglesia Evangélica Bautista de Sevilla y luego toda mi vida ha sido una vida que en realidad ha estado dirigida por el Señor, dándome o no dándome cuenta en todo, en todas las cosas que me ocurrían, que no quiero profundizar más, no quiero alargar mucho el tema. Qué bueno. Una última pregunta en relación a tu persona, José María. ¿Ha sido fiel el Señor durante estos 55 años con tu vida? Él es el único fiel. Ya me gustaría a mí haber sido un poquito más fiel con Él, pero bueno, al menos lo intento también. Porque cuando digo discípulo de Jesús es por la obra de Jesús en mi vida. ¿De quién soy? Ahora, cosa distinta es lo que hago. Lo que hago puede ser las cosas que el Señor te permite para ganarte el pan o para ganársela a su familia, o las cosas que dentro de su campo, del campo evangélico, del campo de Dios, Él te dice, mira, ahora por aquí, porque esto de escritor, eso no estaba en mis cálculos. Esto es como la canción esta que dice, sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Yo, ¿cómo me voy a imaginar eso? Si esto todo empezó porque la iglesia de Utrera evangélica celebraba los 35 años de 35, a ver si me estoy liando otra vez, de su existencia. Sí. Y entonces dijimos, vamos a hacer una cosa, ya que se celebra esto en el teatro de Utrera, que lo íbamos a celebrar, porque nos escribimos un folletito y en ese folletito narramos la historia de la iglesia evangélica y también de ese colegio protestante que dicen todos que hubo ahí, que enseñaron a muchos niños en Utrera y no sabemos ni dónde está el colegio ni nada, y no se sabía. Y total, empezamos a investigar, porque también colaboraron otros hermanos, pero empiezo a investigar y al cabo del tiempo, lo que iba a ser un folleto se convierte en un libro. Claro. Que se llama Celebrando su fidelidad en Utrera a través de los siglos. Vale, celebramos, que yo no tengo vocación de escritor, sino fue algo una senda que se escribe el libro lo celebramos allí en el teatro, regalamos el libro al alcalde y no sé quién más, total. Y ahora, sin darme cuenta, me va llevando el Señor
me va llevando el Señor, la iglesia de Utrera comisiona a mí y a mi mujer para que fuéramos a los libros, a los pueblos de la campiña a evangelizar o a cuidar de los creyentes que había allí. Uh-huh. Y ahora resulta que estoy en la campiña y pienso en Osuna, un pueblo que tiene fama de viejo, y me acuerdo de la conversación que tiene Jesús con la samaritana junto al pozo, que empieza a hablar con ella. Y le dice la samaritana, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Uh-huh. Y eso dio lugar a despertar la curiosidad de esa mujer y a que Cristo le ofreciera el agua de vida. Amén. Y yo pensé, digo, Osuna, porque muchas veces se decía allí en la Antejuela, mi pueblo está cerca de Osuna, más viejo que Osuna. Osuna es tan viejo, Osuna tiene tanta historia con el ducado y con esto y con lo otro. Digo, pues aquí lo que hay que hacer, lo mismo que el Señor hizo con la samaritana, despertar la curiosidad de Osuna, que está tan orgullosa de su pasado, uh-huh. Y mientras se despierta la curiosidad, voy sacando los datos, voy escribiendo un libro, y al final, ¿para qué? Para evangelizar. Uh-huh. Amén. Lo que yo no me podía esperar, lo que el Señor hizo, que a raíz de esa investigación se descubriera el primer vestigio cristiano de España, del Evangelio, las cuevas de Osuna. Uh-huh. Y eso se descubrió todo por la gracia de Dios, porque él lo quiso así, uh-huh. Con motivo de esa investigación. Y se publicó el libro, se sacaron, yo no sé, 500 ejemplares. Y ¿sabes, entre otras cosas, lo que más me llamó la atención? Uh-huh. Que un cura compró el libro, y después de haberlo comprado y tal, viene otra vez a un amigo misionero que teníamos allí en Osuna y viene a comprar 3 libros más. 3 libros más para mis compañeros, porque he visto cosas interesantes. Y gloria a Dios. El objetivo era ese, predicar el Evangelio a través de esa historia que estábamos sacando a relucir. Todo es obra de Dios. Y despertar la curiosidad. Y despertar la curiosidad. Exacto, como tú decías. Bueno, y despertar la curiosidad, pero tela marinera, se vendieron de libros. En fin, resumiendo, que lo que había empezado en esta senda nueva de escritor, que yo no tenía ni idea, sí. Después de allí salió el libro de Osuna, después el de la Puebla de Cazalla, que era donde estaba trabajando, después el de Sevilla, después el de Cádiz, donde tienes tú 30, creo que lo compraste y tal. Sí, tienes compré 37 páginas en el capítulo 10 dedicado íntegramente a la obra en Jerez de la Frontera. Exacto, sí. Y después salió el de Huelva, total. Qué bueno. Que lo que ni por asomo venía en la imaginación, senda Dios hará, como senda, lo que ha hecho una vereda. Cuando me di cuenta tenía escrito 15 libros, pero ¿eso qué es? Sí, eso es obra de Dios. Amén, amén. Eso es obra de Dios. Amén. Me decía José María al empezar, ¿no? Esa paz que tú estabas buscando, el Señor te la dio, ¿permanece hoy en día? Permanece hoy en día porque Él es fiel. Ahora, al estar siempre, porque estamos en lucha permanente, uh-huh. Estamos en lucha permanente contra el mundo que nos rodea, contra los enemigos del alma, contra uno mismo. Había un anónimo del siglo XVI que decía, dice, conmigo mismo contiendo en una fuerte contienda, que ni yo mismo me entiendo y no hallo quien me entienda. Pero lo cierto es que Dios es fiel en todo. Y yo puedo estar a veces como en la montaña rusa. La montaña rusa, tú sabes que va subiendo y bajando. A veces puedo estar abajo de la montaña rusa. Pero el Dios que es fiel, al final de una u otra manera, me va a levantar, me va a levantar y me va a levantar. Y la paz en mi vida nadie la puede quitar porque es la paz del mismo Dios. Y sus ovejas oyen su voz, Él las conoce y le siguen. Y no amenaza ningún tipo de condenación. Uh-huh. Esa es la maravilla que tiene el Señor también. Uh-huh. Que yo tengo la seguridad y la certeza de la vida eterna. Qué bueno. No por mis esfuerzos, sino por los esfuerzos que tuvo Cristo en la cruz y la bendición que ha venido con ellos. Él dice, el que en mí cree tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces yo no confío en mi esfuerzo. Yo confío en la promesa de Dios a través del sacrificio de Cristo, único Salvador y único mediador entre Dios y los hombres, a quien intento seguir cada día. Y su paz
dicha ya como emoción y como tal, somos fluctuantes, pero la paz perfecta de Dios, yo la disfruto ya aquí, abajo, y a plenitud cuando esté con Él. Así mismo. Esa certeza solo te la da el Espíritu de Dios. Y esa es la paz que el Señor, evidentemente, promete a toda persona que se acerque a Jesús y que pueden encontrar al Señor en su palabra bendita, como tú encontraste al Señor, en la palabra de Dios. Claro. No hay otro Sí. lugar. No hay otro lugar. Dice Jesús, venid a mí vosotros que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. No importa las cargas que tenga, la carga del pecado, la carga de la aflicción, 20.000 cargas. Si vas a Cristo con un corazón humillado, si confías en Él de todo corazón, Él a cualquiera que lo busca, a nadie lo echa fuera. Qué bueno. A nadie. Me alegro de que en un día el Señor haya tocado tu corazón, que haya traído esa paz a tu vida. Y seguramente que habrá muchas personas que están buscando la paz en su interior, la paz en su alma. Invitarte que busques al Señor, invitarte que busques a nuestro Cristo bendito en la palabra de Dios. Ella te va a guiar y va a consolar. Busca al Señor, igual que José María en un día, él encontró su paz, tú la puedes encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Busca al Señor, que seguramente Él hablará a tu vida a través de su palabra fiel y verdadera, palabra que no cambia. Pues José María, si tiene algunas palabras, algo más que nos quiera comentar. ¿Qué voy a...? Lo voy a hacer en verso, hombre. Venga. Con Cristo todo se explica. Sin Él no se entiende nada. Solo Cristo es la respuesta al alma desorientada. Cristo quiere hacerte libre como al águila en el cielo. No te apegues a este suelo, que nada podrás llevarte cuando remontes el vuelo. Qué bueno. Pues José María, una vez más, gracias por tu tiempo, gracias por vuestro esfuerzo, comparte también desde la Fraternidad de Iglesia Evangélica nuestra gratitud al Fondo Histórico de Sevilla, ¿no? Y bueno, pues una vez más, invitar a la ciudadanía, a las personas que se quieran acercar a partir del día 18 del presente mes, por la tarde, a estas instalaciones del Ayuntamiento que gentilmente nos ha ofrecido para que, como pueblo de Jerez, evidentemente, ¿no?, que la Iglesia Evangélica pues nos ha cedido gentilmente. Pues, querido amigo, querido oyente de Ventana Evangélica, desde estos micrófonos y desde estos medios audiovisuales, queremos despedirnos de vosotros, sin más, como estamos comentando, ¿no? Daros las gracias para todos los que estáis ahí apoyando también este programa, este espacio que tenemos, y espero que hayáis disfrutado con el testimonio de nuestro hermano José María, un hombre que Dios llamó, un hombre que Dios trajo la paz a su corazón y un hombre que durante toda su vida Dios ha sido fiel con él. Siempre. Que Dios bendiga. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos.